Y muchas gracias por lo de experto. No es que, no es que me siento Experto. estudioso, más bien. Bueno, a ver qué está pasando. Bueno, un poco el tema de esta clase, ver lo que sabemos de regulación de la expresión génica en tripanosomátidos, pero a nivel de la transcripción, ¿no? Entonces, por alguna razón, tengo una campanita. Entonces, acá ellos resumí resultados de 3 artículos donde se comparan los transcriptomas, en este caso de la forma procíclica y sanguínea de Brucey, y se ve que hay muchas diferencias. Lo mismo en la forma sanguínea y procíclica de Leishmania y de Cruzi. O sea que hay una cantidad importante de RNAs distintos que están en estas formas, que fue durante muchos años, o hay todavía pendiente una discusión, si esta diferencia en los transcriptomas se genera, o de qué manera se genera. Hay un gran consenso de que hay muchos mecanismos de regulación por transcripcional, pero la transcripción, o como lo vamos a ver, la estructura de la cromatina y la transcripción mediada por la estructura de la cromatina, cada vez se ha vuelto más importante en este proceso. Básicamente lo que yo quisiera mostrarles es que tendríamos 2 modelos posibles. El primero, donde hay niveles, un transcriptoma variable para la forma mamífera, un transcriptoma variable para la forma de insecto, y un segundo modelo donde en realidad estas variaciones en la forma mamífera y estas variaciones en la forma de insecto no estarían existiendo o serían mínimas, y simplemente lo que tendríamos es una transición en cada diferenciación que se usó el parásito, de primastigotes a tripomastigotes, en el caso de Cruzi, o de amas a tripos, en el caso de Cruzi también, en lo que pasa dentro de la célula. Y mi impresión es que estos parásitos responden poco a algunos estímulos, como podría ser este gráfico de acá, sino que más bien lo que responden a determinados estímulos, produciendo estas transiciones de forma o estas diferenciaciones, ¿no? Yo abogo por un modelo en el cual los tripanosomas no tienen una gran capacidad de respuesta a modificaciones en el medio que no sean el cambio de forma o una diferenciación a una forma distinta adaptada a un medio distinto. Si quieren, al final podemos discutir sobre esta idea. Bueno, ya se ha dicho varias veces, los genes que codifican para proteínas están organizados en tándem, la transcripción es policistrónica, y posteriormente estos policistrones son procesados por transsplicing, que es un proceso mediante el cual adquieren una molécula de ARN común, y poliadenilización. Durante hace muchos años el modelo era que la RNA polimerasa transcribía al azar todo el genoma de los tripanosomas, y después este proceso de transplicing o de maduración y posteriores procesos de regulación posttranscripcional definían los niveles de RNA mensajeros. Básicamente hoy sabemos que esto no es así. Básicamente esto la primera vez que se demostró fue en Leishmania,
donde se demostró que el inicio de la transcripción en este cromosoma 1, que es un cromosoma pequeño, se daba en el sitio de strand switch de las dos hebras que contienen las dos unidades de transcripción policistrónica, y se daba en los dos sentidos. Y este era el inicio de los inicios de la transcripción. Yo voy a mostrar muchos resultados de muchos artículos y voy a ser bastante superficial, pero siempre les fui dejando, como en este caso, las referencias para que los que quieran ir a buscar los datos primarios lo puedan ver. En este caso, lo que se usó fue un modelo, un experimento de Ranón asociado a estimulación con luz ultravioleta, donde se vio que en función de la intensidad de la luz ultravioleta, la transcripción era cada vez menos efectiva, lo cual demostraba que la transcripción avanzaba en este sentido. Entonces, más mutaciones que se acumulaban, menos eficiente era la transcripción. Entonces, básicamente, en un modelo general tenemos sitios de inicio, que además, también con la resolución de los genomas, se reconocieron los sitios de inicio o los sitios de inicio de la transcripción, para un montón de RNAs funcionales, que son transcriptos y no son traducidos, como los tRNAs en este ejemplo, o también se reconocieron los promotores para el gen del splice leader, que es el gen que codifica para estas RNAs que van a ser parte de del transsplicing. Entonces, los componentes generales de la regulación genética en eucariotas constan de, resumidamente, 4 grupos de proteínas. Las RNA polimerasas, los factores basales de la regulación, que de alguna manera lo que hacen es regular el posicionamiento y la actividad básica de las polimerasas, los factores reguladores de la transcripción, que regulan la intensidad de la actividad de las polimerasas, las proteínas de la cromatina, mayoritariamente las histonas, que regulan la accesibilidad tanto de los factores basales y de los regulatorios, como de la ADN polimerasa, y complejos remodeladores de la cromatina, que de alguna manera regulan o modifican la composición de las proteínas en la cromatina. Estos 4 componentes, de alguna manera, terminan siendo todos los componentes que regulan la transcripción en células eucariotas, y lo que ocurre es que en tripanosomas no existen los factores reguladores de la transcripción, los clásicos factores reguladores que se prenden y se apagan ante determinados estímulos, pero hoy sabemos que a su manera, vamos a ver cuál es su manera, existen todos los otros componentes que están en esta lista. Por otra parte, cada vez se han vuelto más importantes los complejos de remodelación de la cromatina, que básicamente tienen 3 tipos de funciones: modificar las histonas componentes de los nucleosomas, introduciendo o renovando, removiendo histonas, y poniendo, por ejemplo, las histonas variantes. Pueden remover o trasladar nucleosomas, o pueden modificar las histonas a través de modificaciones post-traduccionales, como la acetilación y la metilación, los más importantes, pero hay otras, y esta modificación se puede dar tanto en las histonas canónicas como en las histonas variantes. Entonces, básicamente, esto es un poquito una cartoon de lo que les estuve diciendo. Estos complejos pueden remover o trasladar los nucleosomas, porque obviamente si una enzima tiene que llegar hasta este lugar, y ese lugar está asociado al nucleosoma, para que cualquier otra proteína pueda llegar a este sitio, hay que mover o remover el nucleosoma. Además, estos complejos pueden eliminar o remover nucleosomas de la cromatina, o pueden modificar un componente del nucleosoma, introduciendo una histona alternativa, o introduciendo un nucleosoma completo que contiene alguna histona alternativa. Y por último, estos complejos pueden introducir modificaciones, como digo, las más comunes son la acetilación y la metilación,
en los nucleosomas. Entonces, la estructura de la cromatina, hoy sabemos que participa en la transcripción del ADN, es importante para la transcripción, pero también es importante para la reparación, y también es importante para la replicación, porque como vimos, todos los complejos proteicos que mencionó Carol, o que mencionó Carlos Machado, que tienen que interaccionar con el ADN, siempre tienen este problema o esta situación de que el ADN está incluido en la cromatina asociado a los nucleosomas. Y siempre hay que resolver ese problema. Por lo tanto, estos tres procesos, transcripción, reparación y replicación, terminan estando relacionados en algún punto, o se terminan entrecruzando en esta cuestión de la estructura de la cromatina. Entonces, para ir a los tripanosomátidos en particular, hay muchísima información que se ha acumulado en estos últimos años, voy a tratar de ir lo más rápido posible, y les voy a dejar un montón de referencias para que ustedes busquen si les resulten interesantes. Primero las polimerasas, después los factores basales de transcripción, las proteínas de la cromatina y complejos remodeladores. Sobre las polimerasas, simplemente les voy a decir que están las tres polimerasas típicas de los eucariotas, pero estas polimerasas son divergentes y carecen de algunas unidades que están presentes en otros eucariotas, y esto es una característica de prácticamente todas las proteínas que voy a mencionar, y todos los complejos que voy a mencionar, complejos iniciadores de la transcripción, o complejos remodeladores de la cromatina. Lo que vamos a ver en los tripanosomas, y esto es un adelanto de la conclusión, es que están compuestos por algunas subunidades conservadas, bastante divergentes, otras subunidades que son específicas, o que aparentemente son específicas de tripanosomas, y en general carecen de algunas subunidades, o sea, son complejos más pequeños. Sobre los factores basales de la transcripción, que fueron los primeros componentes de todo este sistema que se describieron, los primeros estudios se hicieron ya hace bastante tiempo usando el gen que codifica para el RNA de splice leader, porque este gen está en múltiples copias y tiene un promotor único dependiente de polimerasa 2. Entonces, usando una técnica en el año 2003, una técnica muy clásica de purificación, se purificaron algunos componentes de las proteínas que regulaban o que inducían la transcripción de estos genes, y posteriormente, uno de estos genes era parecido a una subunidad del complejo SNAP, y posteriormente, se encontró que estos parásitos tenían una proteína del tipo TBP, y que esta proteína era esencial, algo que era bastante impensado, porque no hay ningún promotor que tenga una data box en tripanosomátidos. Y posteriormente, usando una técnica de tap-tag, o de inmunoprecipitación en tándem por tagueado de las proteínas, lo que se encontró fue que existen un complejo basal de la transcripción que está compuesto por 3 proteínas relacionadas con SNAP-P. El complejo SNAP-P en eucariotas tiene 5 componentes, en Cruci solo hay 3, y son muy divergentes. 2 proteínas ortólogas de TF2A, y algunas proteínas, esta P63 es el otro TF2A, aquí está, la TBP, y posteriormente un ortólogo de TF2B que llamativamente es terriblemente divergente, es más divergente que las proteínas TF2B-like que tienen las arqueas. O sea, estas proteínas TF2B-like de arqueas son más similares a las TF2B eucariotas
del grupo de la corona, de hongos y metazoos y plantas, que el TF2B que tienen los triparsomátidos, lo cual es todo un misterio de por qué esto es tan distinto. También esta proteína TF2B es esencial. Y finalmente, se encontraron una cantidad de componentes del el compuesto TF2H. Voy a pasar un poquito rápido esto, y lo que se vio entonces, que de este complejo SNAP, que como les decía tiene 5 componentes en eucariotes, todos los otros eucariotes, aquí encontramos solo 3, pero que son además muy distintos, incluido TBP, y de todo el complejo que normalmente transcribe los RNA pequeños dependientes de polimerasa 2 en otros eucariotas, hay algunos que no están, pero sí encontramos TF2A, TF2B, TF2H, y obviamente todos estos componentes son los que reclutan la polimerasa. Todo esto se estudió y se encontró usando este promotor, pero como les voy a mostrar más adelante, algo parecido está pasando en las zonas de inicio de la transcripción de los tándem de genes policistrónicos. Entonces, bueno, básicamente este es un resumen. Teníamos los sitios de inicio, y ahora sabemos de algunos factores basales de transcripción que existen, que reclutan la polimerasa 2. Entonces este es el resumen. Tenemos promotores definidos para los RNAs pequeños, no tanto para los tándems. En estos tándems no hay regiones promotoras típicas. Los triparsomátidos solo poseen un conjunto reducido de factores basales de transcripción, y, bueno, perdón, voy un poquito más rápido. Pasamos a las proteínas de la cromatina. En este primer artículo, del 2008, usando una técnica de inmunoprecipitación de la cromatina, o CHIP, que básicamente lo que se hace es, se crosslinkea el ADN con las proteínas que están asociadas al ADN, y después esto se purifica, se degrada el ADN intermedio, se revierte el crosslinking y se amplifican, o sea, se va a ver el ADN que está asociado a las proteínas. En un primer momento, esto se hacía por PCR, esto se llamaba chip PCR. Posteriormente, se analizaba cuáles eran estas secuencias usando otro chip, un chip de ADN, y finalmente lo que se hace ahora es lo que se llama chip-seq, es simplemente todos estos ADNs se secuencian. En el primer experimento que se hizo con esto, era hace bastante tiempo, se usó chip PCR, donde básicamente lo que se hacía una inmunoprecipitación con anticuerpos que reconocían algunas histonas acetiladas y no acetiladas, y posteriormente, mediante PCR, con oligos definidos en las regiones que queríamos ver, que son estas regiones del strand switch, se veía si el ADN era protegido o no por estas proteínas. Y lo que se ve básicamente es esto que está aquí, donde en la zona de strand switch, donde comienza la transcripción, tenemos una concentración de histona H3 acetilada, de histona H4 acetilada, y de histona H3 trimetilada en la lisina 4, pero no de la histona H3 no acetilada, que es esta que está aquí. Y esto, bueno, es algo que ocurre también en otros eucariotas, donde estas modificaciones, la acetilación de histona H3 y H4, y la metilación en esta base del histona H3, están asociadas a sitios de apertura de la cromatina y de transcripción. O sea que, básicamente, en nuestro modelo general, encontramos que en estas zonas de inicio de la transcripción, o en estas de aquí, hay histonas con algunas modificaciones particulares
Bueno, vamos a ver, hay otras que voy a ir mencionando y seguramente no mencionaré todas. Bueno, esto mismo o algo parecido se hizo en Leishmania, donde aquí lo que encontramos, de nuevo, en la zona de inicio de la transcripción, o de inicio de los policistones, la histona H3 acetilada, una acumulación de la TBP, y ahora también una acumulación del factor SNAP50. Ahora lo vamos a ver en detalle. Esto es un sitio de un strand switch, acá hay un policistrón para cada lado, vemos la histona H3 y la TBP. Esto es este de acá, perdón, estos son promotores SL, en cada uno de los promotores vemos un piquito de H3 y un pico de TBP, y estos son RNAs ribosomales, donde no vemos tanta acumulación de H3 acetilada, pero sí vemos la acumulación de la TBP, ¿no? Bueno, y esto, en cada uno de los promotores vemos un patrón de histonas modificadas y siempre la acumulación de factores basales de transcripción. Entonces, en estos lugares, además de haber histonas acetiladas, empiezan a aparecer estos factores que eran los mismos que teníamos para son los mismos que teníamos para los genes de los SL, y obviamente estos factores basales de la transcripción estarían reclutando la polimerasa. De nuevo en cruci, lo mismo, H3 metilada, H4 metilada, y los mismos resultados. Simplemente acá aparece una cosa distinta, y es que la intensidad de la acumulación de estas histonas acetiladas cambia con el cultivo. En el estado logarítmico hay más histonas acetiladas que en el estado estacionario, y entonces, de nuevo, la presencia de estas histonas acetiladas se asocia a la transcripción activa. Bueno, estos resultados, además, en este artículo lo que aparecen son las histonas alternativas, donde encontramos que las variantes de las histonas H2 se acumulan en los sitios de inicio, y las variantes de la histona H3 y H4 se acumulan en los sitios del final de la transcripción. Y básicamente, en resumen, estas son las histonas que vemos en el inicio de la transcripción, H3 y H4 acetilada, y las variantes de H2, y hacia el fin de la transcripción, las histonas H3 y H4 variantes. Y además, en un artículo muy, muy interesante que se publicó este año, en el grupo de Julia D'Acuña, lo que se determina es que no solo la composición de estos nucleosomas es importante, sino que la ocupación o la ocupancia, es un anglicismo, de estos nucleosomas en el genoma, también refleja, ahora en este artículo se muestra, no solo la transcripción, sino las cantidades relativas de algunos RNAs en el estado estacionario, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es que primero y esto creo que lo mencionó Harold también, los tripomastigotes tienen más nucleosomas, o sea, el ADN, la cromatina está más asociada a más nucleosomas que el estado epimastigote. Y esto se puede ver acá. Y acá, bueno, es bastante complicado explicar esto en 2 minutos, pero lo que se ve es ocupación y dinámica. O sea, que hay más y menos nucleosomas, y que los nucleosomas están más estáticos o menos estáticos. Y lo que se ve es que esto es un policistrón. En la zona de inicio de la transcripción tenemos, antes del inicio de la transcripción, una región con menos nucleosomas, entonces, en epimastigotes que en tripomastigotes, ¿no? Y esta zona, que es la zona de strand switch, también tenemos menos nucleosomas, pero además, cuando se comparan epis y tripos, lo que se ve es que estos nucleosomas son más dinámicos. Y esto no se observa solo en la zona de strand switch, sino
en otras regiones de donde se inicia la transcripción, dando un panorama bastante complejo, que digamos, haría falta una clase entera para verlo en detalle. Una cosa que sí es interesante es que cuando, si uno mira dentro del policistrón, la ocupación de los nucleosomas en el sitio de, perdón, acá, estoy confundiéndome. Este es el sitio de Strand Switch, lo que esto dispara un grupo de genes que pueden tener niveles de transcripción distintos. Entonces, lo que vemos es que genes que se expresan mucho o poco en el estado estacionario tienen, o esto se correlaciona con la ocupación de los nucleosomas en ese lugar. Esto lo que estaría diciendo es que la presencia de los nucleosomas durante la transcripción, de alguna manera, estaría condicionando probablemente el transsplicing, y esto estaría haciendo que haya más o menos transcriptos. O sea, sería ya un primer mecanismo de regulación posttranscripcional, pero que estaría muy asociado a la estructura de la cromatina. Lo interesante de todo esto es que hay, como dice ese artículo, un paisaje de nucleosomas que refleja el estado estacionario del transcriptoma, y que es diferente en hipimastigotes y en tripomastigotes, y que reflejan bastantes cosas, inclusive esta cuestión que mencionaba Carlos de el genoma disruptivo y del genoma core, donde hay distintos nucleosomas o aparecen los nucleosomas también mapeando estas diferencias en el genoma. Entonces, bueno, básicamente este es un resumen muy abuelo de pájaro de la estructura de los nucleosomas o los tipos de nucleosomas que tenemos asociados al inicio de la transcripción. Ahora, cómo estos nucleosomas entran y salen o cambian es, bueno, este es un resumen de todo lo que acabo de decir. ¿Cómo estos nucleosomas se modifican? Bueno, tiene que ver con estos complejos remodeladores de la cromatina. El primero que se describió en los tripanosomátidos es un complejo relacionado con ISWI. ISWI es un complejo de remodelación de la cromatina que tiene actividad ATPasa, o sea, es uno de los complejos que tienen la capacidad de remover nucleosomas y de poner nucleosomas nuevos, que no es un solo complejo, en distintas células hay más de un complejo, pero que todas compartan esta subunidad, que es la subunidad ISWI, que está en tripanosomátidos, pero cuando también por coinmunoprecipitación se determina qué otras proteínas están asociadas a ISWI, aparecen 3 proteínas que no tienen nada que ver con ninguno de los componentes de ISWI en ninguna otra célula, y este complejo ISWI está concentrado también en las zonas de inicio y también en algunas zonas de terminación de la transcripción. O sea que hay un componente de remodelación de la cromatina asociada a la zona de inicio de la transcripción. Bueno, y muy recientemente, este artículo salió publicado este año, en un trabajo muy grande que está hecho en Brussels, y sobre esto quiero decir una palabra al final, donde se tomaron 76 proteínas que podían potencialmente estar asociadas a la modificación de la cromatina, a través de proteínas que se dicen que leen las modificaciones de la cromatina, proteínas que las escriben, o proteínas que las borran. En este caso estamos hablando de metilasas, acetilasas, desacetilasas, y otras proteínas que los autores consideraron que era importante. Bueno,
difícil hacer una lista completa. Con todas estas proteínas hacen un trabajo muy high throughput, donde básicamente determinan, algunas de ellas están en el núcleo, sorpresivamente algunas tienen localización nuclear, y algunas están solo en el citoplasma, con lo cual son descartadas para el estudio posterior. Y ellos definen que todas estas proteínas se pueden dividir en dos tipos de proteínas, las que están, los que se llaman factores asociados al inicio de la transcripción tipo 1, porque se encuentran muy concentradas en el sitio de inicio de la transcripción, como esto que es un cromodominio, y acá hay otros, esto es una metiltransferasa, varios bromodominios, y las tipo 2, que están localizadas en el sitio de inicio de la transcripción, o en el sitio del strand switch, donde hay este lugar donde hay dos policistrones, uno para cada lado, pero que permanecen asociadas a la cromatina durante mucho más tiempo, entre 5 y 10 kilopares de bases, ¿no? Entonces estas proteínas no solo participarían en el inicio de la transcripción, sino también en la elongación de la transcripción. Y usando inmunoprecipitación, ellos determinan las interacciones entre varias de estas proteínas y proponen complejos que estarían formando estas proteínas. Y acá vemos, por ejemplo, un complejo que tiene un cromodominio y una actividad metiltransferasa, y dos subunidades de la RNA polimerasa 2. Este complejo tiene 4 bromodominios, este complejo tiene una acetiltransferasa y 2 bromodominios, y aparecen obviamente algunos componentes de estos complejos que son proteínas que no tienen identidad con ninguna otra proteína conocida o estudiada. Estos serían el core de 3 de los complejos que estarían asociados, ahí dice transcripción tipo 2, pero es, perdón, transcripción tipo 1, y estos son los complejos de transcripción tipo 2. De nuevo, acá encontramos, por ejemplo, bromodominios y acetiltransferasas, o cromodominios, en este caso bromodominios y metiltransferasas. También algunas componentes de la polimerasa 2. Entonces, esto lo que muestra de que hay una serie de complejos que interaccionan con la cromatina. Algunos como ISWI que tienen actividad ATPasa, pero otros que no tienen actividad ATPasa, sino que tienen capacidad de modificar la cromatina a través de metilaciones, acetilaciones, y que interaccionan con la cromatina en distintos lugares, y serían los responsables de generar estos cambios que mostré anteriormente, que serían responsables de las actividades transcripcionales de distintas zonas de la cromatina. Lo interesante es que cuando se empiezan a mirar en detalle algunos de estos complejos, se empiezan a encontrar algunos pliegues estructurales y algunos componentes, no todos, que recuerdan o que de alguna manera hacen ver que tienen algo que ver con complejos que existen en levaduras y en mamíferos. O sea que lo que estaríamos viendo es un paisaje un poco más ancestral de los complejos de regulación de la estructura de la cromatina más primitivos. Y de nuevo, bueno, acá está un poquito estos complejos tipo 1, tipo 2, y en este paper también aparecen algunos factores que están en la zona de terminación de la cromatina. Yo no me quise meter mucho con eso, que serían, bueno, todos estos complejos que ahora aparecen un poco por todos lados, en el modelo global, donde ya es este modelo muy muy distinto al modelo que había hace 20 años atrás, donde parecía que el ADN de Cruci, que tenía, bueno, como era poco condensado, era transcribible de forma genérica y de forma desregulada
continuamente. Me quedan 3 minutos, voy a mencionar una sola cosa más, que bueno, esto es un resumen, básicamente que existen complejos con actividades acetilasas, diacetilasas, metilasas y dependiente del ATP que se asocian a las regiones de inicio de la transcripción, dependiente de la polimerasa ID2 y la polimerasa 3. No me metí con esto, pero... Esteban, un segundito, sí. Hay un chico que tiene una pregunta. Adelante, Andrés. Sí, Andrés. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo no sé si ya terminó. El caso es que tengo una pregunta. Y es más un comentario. Desde hace mucho tiempo, justamente he escuchado que Trypanosoma tídeos, especialmente Trypanosoma cruzi, no tiene factores de transcripción convencionales. Sí. Según lo que yo estoy viendo y usted expresa en su exposición, a mí me parece que lo que tenemos nosotros es una visión muy limitada de lo que podría ser un factor de transcripción. Usted mismo lo está diciendo, hay algunos factores de transcripción basales, muy primitivos. Y también le pregunto a usted qué piensa al respecto, porque basta con hacer una búsqueda en el genoma vamos a decir, Trypanosoma cruzi, y tú puedes encontrar proteínas híbridas que contienen dominios de unión ADN tipo dedos de zinc y cosas por el estilo. Entonces eso a mí me parece muy, muy curioso, porque el modelo de decir que no hay factores de transcripción y que todo se transcribe al mismo tiempo así de una forma tan lineal y basal, me parece un poco forzada. Entonces... Sí, yo estoy de acuerdo con vos, Andrés. Yo creo que ya sabemos que no todo se transcribe así al azar y de igual manera. Todo esto que yo estoy mostrando son mojones que tiene el genoma y que definen actividades transcripcionales de regiones que codifican para genes que codifican para proteínas y de genes que codifican para RNA funcionales. Lo que no estaría existiendo en cruzi, como yo dije antes, en todos estos organismos, son factores de transcripción del tipo enhancers o del tipo activador inactivador. Si vos me permitís, yo voy a saltear, iba a decir una cosa muy cortita, que tiene que ver con los sitios de inicio de la replicación, y que los sitios de inicio de la replicación en estos organismos suelen encontrarse también en regiones que aparentemente también son sitios de inicio de la transcripción. Y esto tiene que ver con lo que decía antes. La cromatina, para estar accesible a las polimerasas, o tanto sean RNA polimerasas como DNA polimerasas, tienen que tener una estructura abierta, y entonces probablemente esto explique por qué algunos sitios de inicio de la iniciación de la transcripción estén asociados sean coincidentes. Lo que les quería decir, yendo a tu pregunta, esto es algo que no pensaba que a lo mejor no iba a mostrar por falta de tiempo, yo tengo esta idea. Estos son... Es tiene hasta un cuarto para la 1. Sí, sí, sí. ¿Cómo, perdón? Te quedan 20 minutos. 20 minutos me quedan. Ha ido muy rápido. Yo creí que terminaba a las 9. Sí, señor, sí, señor. Ah, pero qué demasiado. Relájate, relájate. No se debe haber entendido nada, entonces. Relájate. Bueno, a ver, entonces vamos a tener muchas preguntas para charlar. La visión que yo tengo es tiene más tiempo para preguntas. Exacto. Estas son las bacterias, las eubacterias, ¿no? Estas son las arqueas. Acá tenemos lo que llama el grupo de la corona, que son plantas, animales y hongos. Y aquí todos los protistas, que vendrían a ser el reino perdido, ¿no? Porque juntamos dentro de los protistas muchas cosas que son distintas. De hecho, protista significa diverso. Y bueno, hay algunas otras filogenias más modernas que dividen este reino en dos reinos, pero bueno, nunca junto con ninguno de estos grupos, ¿no? Yo, en términos generales, a mí me parece que los organismos que tienen mayor capacidad de adaptación al medio tienen mayores capacidades de regular la expresión génica, ¿no?
esa expresión génica está asociada a la adaptabilidad y a cambio en los ambientes. Y no tiene que ver para nada con el tipo, sea eucariota o procariota. Para dar un ejemplo, dentro de las bacterias, de las eubacterias, hay bacterias como las bacterias del suelo, Pseudomonas o Bacillus subtilis, que son extraordinarios reguladores de la transcripción. Viven en el suelo y entonces están sometidos a infinitos cambios del medio ambiente, y entonces tienen un montón de factores sigma y un montón de factores reguladores de la transcripción. Pero dentro de estas mismas bacterias tenemos lactobacilos, que son bacterias que tienen mucho menos, 10 veces menos proteínas reguladoras cuando uno compara los genomas. Y cuando vemos dónde viven los lactobacilos, bueno, viven los lactobacilos en medios mucho más exigentes, o sea, son mucho menos plásticos para colonizar medios distintos. Entonces, un organismo que vive en medios con mucha variabilidad necesita regular mucho la transcripción génica. Un organismo que vive en un medio que es estable y es especialista en explotar ese medio, no necesita, o no ha adquirido, o perdió, no sabemos que si primero el huevo o la gallina, mecanismos de regulación. Eso lo vemos también en las arqueas, donde las arqueas son bacterias que tienen muy pocos factores de regulación. ¿Por qué? Viven en medios extremos y no pueden sobrevivir en otros organismos. Si viven en 6 molar de cloruro de sodio o a 60, 70, 80 grados de temperatura, no lo podemos crecer o no lo podemos hacer crecer a otra temperatura o a otras concentraciones. Se supone que estas bacterias quedaron en esos lugares que son ecotipos ancestrales de la tierra primitiva, y lograron adaptarse a esos lugares, y no tienen competidores, entonces viven en esos lugares, pero tampoco pueden colonizar otros medios, ¿no? Entonces eso con respecto a la capacidad de adaptación al medio. La otra cuestión es que organismos más complejos también necesitan mayores capacidades para regular la expresión génica, porque vemos que no hay una relación entre el tamaño de los genomas y la complejidad de los organismos. Los organismos pluricelulares no tienen genomas miles de veces más grandes que los organismos unicelulares. Tienen algunos más grandes, pero no necesariamente, y con un mismo set de genes se pueden hacer muchas más cosas si uno tiene muchos mecanismos para aprender y apagar genes en determinados momentos, durante el desarrollo, en un pluricelular, o también para la adaptación, como decía antes. ¿Qué pasa con los tripanosomas? Los tripanosomas, primero, son organismos, bueno, si vemos un poco lo que pasa a nivel de proteínas de la regulación de la transcripción, las bacterias tienen el ADN desnudo, tienen factores sigma y factores activadores e inhibidores, que simplemente lo que hacen es bloquean el sitio de unión de la polimerasa o facilitan, hacen más visible el sitio de unión de la polimerasa. En el arqueobacteria ya tenemos una cosa distinta. El ADN está unido a proteínas, y estas proteínas son tipo histonas, son como las histonas primitivas, y tienen muy pocos reguladores de la transcripción. En el grupo de la corona, hongos, plantas y animales, tenemos que el ADN está organizado en cromatina, y obviamente los actores centrales de esta organización son las histonas, y entonces tenemos complejos de remodelación de la cromatina para volver el ADN disponible o visible a todas las enzimas de la transcripción, también de la replicación y de la reparación. Tenemos entonces activadores de la transcripción, inhibidores de la transcripción, pero con mecanismos mucho más complejos. Estos activadores e inhibidores de la transcripción básicamente modifican subunidades de las polimerasas, induciendo fosforilación o distintas modificaciones. Básicamente, lo que estamos viendo nosotros en tripanosoma es que lo que no hay es esto: activadores e inhibidores.
Por eso, esa primera diapositiva que yo mostré, donde yo creo que las grandes regulaciones de la transcripción en los tripanosomas se dan en las diferenciaciones. Si uno tiene pimastigotes y le cambia el medio de cultivo, y mira, ve pocas o casi nula respuesta, muy poca respuesta a nivel de transcriptoma. Y lo que ve de respuesta a nivel de transcriptoma sí se da post-transcripcionalmente. Pero las transiciones de fase de una forma a la otra sí tienen que ver con cuestiones que están más ligadas a la organización de la cromatina, por lo menos esa es una visión personal del problema, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en los protistas, que son un grupo muy primitivo, es una estructura básica de lo que hay en los eucariotas superiores, donde faltan los reguladores de sintonía fina, pero sí, ya ahora empiezan a aparecer los componentes más básicos, los componentes que están en la cromatina y las proteínas que regulan los componentes de la cromatina. Bueno, eso es un poco lo que les quería contar. Discúlpenme por haber ido tan rápido. Buenísimo. Lisa tiene una consulta. Adelante. Sí, muchas gracias, doctor, por la presentación. Justamente tenía una consulta con lo que usted estaba exponiendo a la parte final de los protistas y toda esta relación con los otros tipos de eucariotas. Y es una pregunta un poco medio filosófica, porque para mí siempre ha estado la duda de por qué, digamos, los kinetoplástidos tienen estos segmentos policistrónicos que de cierta manera se parecen un poquito a los promotores, a los operones de las bacterias, pero que los genes no están relacionados entre sí. O sea, ¿qué sentido tiene transcribir un montón de genes que no va a utilizar? Entonces, no sé, de pronto tenga un poco una respuesta a esa pregunta. A ver, ¿por qué esto es así, Lisa, que además Sí. tenés un nombre homérico, Briseida? Ah, sí, no, es un poco antiguo. Sí, de la abuela. El origen de la ira de Aquiles. Exacto. La disputa entre Aquiles y Agamedón por Briseida. Bueno, mirá qué nombre más impresionante. Lo que vos decís es así. Yo no sé por qué, ni nadie sabe por qué los tripanosomas tienen esta organización. Pero si uno empieza a ver algunos resultados que aparecen, y el trabajo de Julia, que yo mencioné rápidamente, y esta cuestión de los compartimentos del genoma, lo que empieza a aparecer es que hay algunos grupos de genes que están asociados y que son transcriptos en mayor o menor cantidad, y que esa cantidad se refleja un poco en la estructura de la cromatina. Entonces, todavía no podemos decir que haya regulación transcripcional, porque hay una cuestión que tiene que ver con el transsplicing y una serie de cosas, pero sí, yo siempre estuve enfrentado filosóficamente, y me parece porque es antieconómico evolutivamente, a esta idea de que estos parásitos transcriben todo, y después vienen los mecanismos posttranscripcionales de regulación y dejan lo que sirve y el resto lo tiran o lo degradan. A mí me parece que eso es un mecanismo que evolutivamente es muy difícil de entender cómo fue seleccionado. Esto no quiere decir que no haya regulación posttranscripcional ni que sea importante, porque en estos organismos seguramente es muy importante. Pero a medida que tenemos más herramientas y hay más experimentos, encontramos que la estructura de la cromatina básicamente es la más importante y tiene más relación, y en ese artículo Julia lo dice bien, hay una relación entre el paisaje de los nucleosomas y el estado estacionario de los ARN, ¿no? Entonces eso es bastante, hace muchos años atrás nadie se hubiese animado a decir algo así o a pensar algo así. Me parece que es bastante significativo e importante. Y otra cosa que quiero aclarar, fui un poquito rápido, lo tenía que decir al final. Yo estuve mezclando datos experimentales de Cruci, de Bruce y de Leishmania, pero no todos, ya lo dijo Carlos y
no, estos tres, digamos, géneros, bueno, Brucei y Brucei son el mismo género, Leishmania es otro género, estos organismos no son todos iguales. Y algunas de las cosas que mencioné no son idénticas. Traté de hacer algunas generalizaciones, como para entender un poquito el proceso general, pero hay cosas bien específicas de Cruci, como por ejemplo el tema de los compartimentos del genoma. También en Cruci pasa algo particular, algunos bromodominios no están en el núcleo. Bueno, ahora apareció algún bromodominio de Brucei que tampoco está en el núcleo, o que sale y entra en el núcleo, pero es distinto al de Cruci. O sea, hay realmente cosas distintas aún en estos mecanismos que son muy básicos. Aldo. Hola, Tal. gracias por tu charla, muy bonito. Las desacetilasas parecen ser extremadamente importantes y en la Sí. literatura se habla mucho de unas que se llaman sirtuinas. Sí. ¿Puedes profundizar un poco ese tema porque estarían asociadas también a blancos quimioterapéuticos? Sí, el panorama de las sirtuinas es particular, porque Cruci, las sirtuinas no son nucleares, son citoplasmáticas y mitocondriales. En Brucei hay una sirtuina nuclear. Esta es otra vez, acá hay una diferencia también entre Brucei y Cruci. En Leishmania, también en Cruci solo hay 2 genes, en Leishmania hay una mitocondrial y 2 que serían citoplasmáticas. También, o sea, no, en Cruci en particular no habría una participación de las sirtuinas en el núcleo. No sé, Sergio también tiene bastante experiencia con la sirtuina y puede a lo mejor aportar algo más sobre esto. Sergio. Sí, es verdad, las sirtuinas de Cruci no son nucleares y no se cree que puedan actuar en las histonas, por lo menos en general. Tiene un rol mucho más importante en control metabólico y estructural del parásito. En Brucei se piensa que son nucleares, pero hay otras deacetilasas que deben ser muy importantes que controlen esto. Y ahí puedo hacer un comentario que es siempre una duda que yo tengo, que hasta qué punto la localización que se mira con estos experimentos de ChIP-seq o todos estos experimentos, se está viendo un promedio de la población, que no es necesariamente lo que pasa con cada parásito o que se pasa dinámicamente. No se sabe hasta qué punto estas modificaciones son dinámicas. Quiere decir, puede ser que debe mostrar muy claramente que en las formas que están transcribiendo menos tienen menos modificaciones, pero eso no se sabe si son marcas que están presentes todo el tiempo en estas regiones o si son adicionadas en todo momento. Y cuando se hace una foto, se mira dónde está la mayor parte, pero no quiere decir que no están en muchas partes. Sí, Esto estoy de es acuerdo. siempre, este es un problema. Entonces, puede ser que las deacetilases y acetilases sean mucho más dinámicas y toda esta estructura de cromatina yo creo que tiene que pensar que no es una cosa estática, está se moviendo todo. Esta es mi impresión y no Sí, sé. estoy de acuerdo, Sergio. Lo que pasa es que recién ahora se van a poder hacer algunos experimentos para ver eso. Con single cells, como dice. Andrés tiene otra pregunta. Sí, hola. Me causa curiosidad otro tema y es, volviendo a la regulación basal de la transcripción, ¿usted piensa entonces que eso mismo aplica para la regulación de microRNAs? Entiendo que la regulación por microRNAs, especialmente silenciamiento, no aplica para Trypanosoma cruzi, solo aplica para Brucei y alguna especie de Leishmania, pero entonces, ¿cómo
cómo se entiende la regulación de la transcripción de estos microRNAs en un modelo basal. ¿Qué opina al respecto? Gracias. No tengo mucha, la verdad, no sé si Carlos tiene alguna idea que está más con esas cosas. La verdad que no te puedo decir que se estaba yendo. La verdad que no te puedo dar una respuesta sobre los microRNA. Solo apagué la Medio un cámara, misterio. Esteban. Es medio un misterio. No sabemos cuán funcionales son los RNAs, digamos, de hebra heteróloga en cruci, como sí lo son en Brucey, por ejemplo. No sé, Carlos, ¿cuál es tu idea? No, para empezar que no hay microRNAs en los tripanosomas hasta donde sabemos. O sea, el microRNA no existe en los tripanosomátidos hasta donde sabemos. Luego, yo mañana voy a contar alguna cosa de lo que se sabe de Small, que es muy poco. Pero no sería un mecanismo clásico en ninguno de ellos. Lo que tiene sí Brucey y Leishmania brasiliensis es siRNA, que es otro mecanismo.